Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, les traigo una temática de dos casos muy distintos, pero en el fondo parecidos, donde los asesinos creen estar en posesión de su verdad, bien por causas paranormales o por religión. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, las hermanas satánicas, Silvina y Gabriela Vázquez, y John Lest, que mató a su familia para salvar sus almas. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Las hermanas Silvina, de 21 años, y Gabriela Vázquez, de 29, que vivían con su padre, Juan Carlos Vázquez, que se había quedado viudo en 1993 y trabajaba en una ferretería, vivían en una casa de alquiler en un barrio de Buenos Aires, en Villa Urquiza, sobre la calle Manuela Pedraza. Empezaron a pensar y sentir que en su casa había presencias satánicas. Creían que estaba poseída por entidades malignas. Y eso estaba perturbando enormemente sus vidas. De hecho, dijeron que su padre también lo veía. Y que los tres dormían en la misma habitación sobre colchones en el suelo por miedo a estar solos. Comentaron que las camas se movían, que las cortinas se abrían solas, las puertas se cerraban y había muchos ruidos raros. Hasta el punto de que las chicas fueron a hablar con un cura de la parroquia de Santa María de los Ángeles, que les aconsejó echar agua bendita en su casa y rezar mucho, porque lo más posible es que hubiera un espíritu. También le preguntaron al dueño de la casa, Jorge Eduardo Escarchela, si había ocurrido alguna desgracia en esa casa o si había fallecido alguien, porque ellas estaban notando algo muy negativo. Pero el hombre les dijo que no. Más tarde, las hermanas empezaron a hacer rituales para protegerse, pero según ellas, eso irritó aún más al espíritu o lo que hubiera en la casa. Una de las chicas, Gabriela, contó que en una ocasión vieron al diablo en un espejo y el padre lo rompió. Poco después, comenzó a vomitar sangre. También dijo que a su hermana Silvina se le intentó meter el diablo en ella, pues se comportaba de forma diferente y hablaba con una voz distinta a la suya. Pero aseguró que a quien se le había metido dentro era su padre, al romper el espejo. Así que el 27 de marzo del 2000, por la noche, decidieron hacer un ritual de purificación, del cual el padre parecía estar de acuerdo, ya que según los forenses, su cuerpo no daba señales de que se hubiera resistido. Habían retirado los muebles del salón, se habían desnudado los tres y alrededor pusieron velas, inciensos, carbones humeantes, libros de magia y Biblias. Se cogieron de las manos y comenzaron a rezar. Según ellas, 4 Padre Nuestros, 7 Glorias, 7 Ave Marías y un pedido a Dios. Pero entonces Silvina, la hermana menor, vio como una bola, o un muñeco, según dijo ella, dentro de su padre. Así que decidieron sacársela, quitándole la carne poco a poco, hasta que lo acabaron matando con 150 puñaladas. Pero su verdadera intención no era quitarle la vida, sino sacarle el demonio que creían que tenía dentro. Las chicas crecieron en un clima agresivo y de fantasías místicas. Su madre las maltrataba y además en su casa había un ambiente de magia y brujería, ya que su tía, que tenía problemas psiquiátricos, creía ser una médium. Así que ellas acabaron con un cuadro de esquizofrenia y trastorno psicótico compartido, en el que las dos creían ver imágenes y escuchar ruidos. Y además, la pequeña creía que podía captar la energía de los demás y leer su mente. Cuando llegó la policía, ya que los vecinos al oír ruidos molestos, cantos evangélicos, lloros y gritos, los llamaron, encontraron a Silvina toda llena de sangre, con un cuchillo en la mano, y a su padre de 50 años, tirado en el suelo sin vida, con 2 círculos en el cuerpo, dibujados con un cuchillo. Además, encontraron vómitos en las habitaciones, restos de excrementos en el suelo del baño
un fuerte olor a orina, todos los espejos rotos y un total abandono de la casa. Y las chicas, al sacarlas de allí, no cesaban de gritar: «Satán está acá, salió de él y ahora está con ella. Y Satán gobierna el mundo, el mal nos busca para destruirnos». A las hermanas, que parecían haber sufrido un brote psicótico, las ingresaron en un centro neuropsiquiátrico llamado Braulio Moyano. Hasta los policías que tuvieron que ir a la casa llevaban rosarios en el cuello, por si acaso el diablo estaba allí. Según dijeron después, nunca habían visto un suceso parecido. Estudiaron a las chicas por separado y llegaron a la conclusión de que solo Silvina había atacado a su padre, la hermana mayor no. Y por lo visto lo que tenían tanto ellas como el padre era una psicosis compartida, donde veían las mismas alucinaciones y tenían los mismos síntomas cuando estaban juntos. El dueño de la casa de 2 plantas no la pudo volver a alquilar, a pesar de haberla restaurado y hasta hacerle una limpieza espiritual. Silvina y Gabriela salieron pocos años después. Gabriela recobró totalmente la cordura y acabó siendo madre de una niña, y cuando su pareja se enteró de lo que había hecho años atrás, se separó de ella. Y Silvina, en cuanto recibió el alta del penal neuropsiquiátrico, en el 2003, estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Las hermanas nunca más volvieron a verse, aunque lo cierto es que no se sabe nada de ellas. John Lest era un hombre aparentemente apacible y sosegado, que nació el 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan, Estados Unidos. Sus padres eran alemanes y él era hijo único. Su educación fue muy estricta y era tal la admiración por sus padres que se volvió luterano, o sea que profesaba la doctrina de Martín Lutero, reformador protestante alemán del siglo XVI, y colaboraba en las actividades de su iglesia. Además de un entusiasta religioso, en la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército y fue teniente. Al acabar la guerra, estudió administración de empresas en la Universidad de Michigan y se especializó en contabilidad. A principios de los años 50, conoció a Helen Morris Taylor, que era viuda y había perdido a su esposo en Corea. Se casó con ella y con ellos vivió su hija Brenda hasta que se casó. Entonces el matrimonio se mudó a Nueva Jersey y en 4 años tuvieron 3 hijos: Patricia, John Jr. y Frederick. Todo fue bien hasta ese momento. John trabajaba en un banco, por lo que su esposa Helen quiso mudarse a una mansión victoriana llamada Brisnow, que estaba en una zona más adinerada de la ciudad. La mansión era de lujo, algo que John solo no podía pagar. Tenía un gran salón de baile y 19 habitaciones, así que para poder comprarla le tuvo que pedir un préstamo a Alma Lest, su madre. Ella no tuvo problema en ayudarlo, pero le pidió ir también a vivir a la casa, al piso de arriba, que era toda la 3ª planta, totalmente independiente al resto de la casa, que contaba con baño propio, cocina y todo lo necesario. Pero 6 años después, todo cambió. John perdió su trabajo y aunque después tuvo otros, en ninguno acababa de encajar, pues no tenía afinidad con nadie, ni con jefes ni con empleados, y lo consideraban muy singular y extraño. Por lo que llegó un momento que tuvo que empezar a sacar dinero de la cuenta de su madre, ya que su familia estaba acostumbrada a un tipo de vida muy acomodado, y él no fue capaz de contarles que había perdido el trabajo, por lo que cada día se despedía de ellos como si se fuera a trabajar. Cogía el tren, daba unas vueltas y cuando le llegaba la hora, volvía. Mientras que por un lado no dejaba de pensar en sus graves problemas económicos y no podía aceptar la idea de ser pobre, pues para él era como un defecto que no se podía permitir, su esposa, que llevaba varios años desequilibrada, débil y triste, y por ello había caído en el alcoholismo y los sedantes,
aunque todo tenía un motivo, y ese fue el que lo ayudó a él a planear un crimen casi perfecto. Resultó que su esposa sufría de sífilis, que se la había contagiado su primer marido, y por afrenta no se lo había contado a él, por lo que también se la transmitió a John. Por lo que el 9 de noviembre de 1971, John desayunó con sus hijos, que ya tenían 16, 15 y 13 años, antes de que se marcharan al colegio, los miró con atención, habló y sonrió con ellos hasta que se marcharon a clase. Más tarde, cuando bajó su esposa Helen, mientras tomaba su café, le disparó en la nuca, la metió en un saco de dormir y la llevó hasta el salón de baile, donde todo el techo tenía un hermoso cristal de colores. Después, subió arriba para hablar con Alma, su madre, y al girarse, le disparó en un costado de la cabeza, la tapó con una toalla al no poder bajarla porque pesaba mucho. Poco después, Patricia, su hija, le pidió que le fuera a buscar al colegio, pues no se encontraba bien. John así lo hizo, y al traerla a casa, le disparó por detrás en el maxilar. La arrastró hasta el salón de baile y la dejó al lado de su madre. Cuando llegó su hijo Fred, también le disparó y dejó su cuerpo al lado de su hermana. A Johnny Jr., al tener un partido de fútbol ese día, su padre fue hasta allí para verlo jugar. Y luego lo llevó a casa y en la cocina le disparó en la nuca. Y el chico luchó por resistir, pero John le disparó 9 veces más. Y luego lo llevó con el resto de su familia. Después rezó sobre sus cuerpos, limpió todo y se fue al comedor a cenar tranquilamente. Al acabar, lavó los platos y se fue a dormir. Al día siguiente, al levantarse, encendió todas las luces y la radio para que los demás se pensaran que había gente en la casa. Subió el aire acondicionado para conservar los cuerpos y escribió una carta a su pastor donde confesaba todo lo sucedido en 5 páginas. Después llamó a los profesores de sus hijos, al lechero y al cartero, para comunicarles que iban a salir de la ciudad unos días, ya que tenían a un familiar muy enfermo y lo iban a visitar. Más tarde recortó su cara de todas las fotos que había en la casa. Llevó su coche al aeropuerto internacional John Kennedy y lo dejó allí aparcado. Después cogió un autobús hacia la ciudad y allí cogió un tren para Denver. Una vez allí, pidió una tarjeta sanitaria con un nombre falso, Robert Peter Clark, y empezó una nueva vida, poniéndose a trabajar de cocinero de comida rápida. Al año siguiente, la mansión se quemó. Se piensa que pudo ser ocasionado. Después, se descubrió que el techo de cristales que había en el salón de baile de la casa tenía un valor de $100,000, pues estaba firmado por Louis Camphor Tiffany, que habría sido suficiente y más para resolver los problemas económicos de John. Al mes, unos profesores de los niños se pasaron por la mansión para interesarse por ellos, y al no ver a nadie, llamaron a la policía. Cuando entraron, vieron la fila de cuerpos en putrefacción y la carta de confesión de John. En ella decía que después de los asesinatos quedaba en manos de la justicia y misericordia de Dios, quien pudo ayudarlo cuando estaba mal, pero aparentemente consideró oportuno no responder a sus oraciones, y que les quitó la vida a sus familiares por la espalda, y rápido, para que no sufrieran. Y finalizó la carta diciendo que lo había hecho para salvar sus almas, ya que estaba preocupado porque se estaban alejando de la vida cristiana. Su esposa ya no iba a la iglesia, y su hija Patricia estudiaba teatro, una carrera indigna para John. La policía intentó encontrarlo, pero les fue imposible, de modo que en unos meses el caso se cerró. Y él estuvo viviendo bien y tranquilo con el falso nombre de Robert Clark durante 18 años, en los que incluso se volvió a casar con una mujer llamada Dolores y acabó trabajando como contable. Pero en 1989, John Watch, el creador y presentador de America's Most Wanted, un programa de televisión, junto con el capitán Frank Manganka, que pensó que ese programa sería ideal para llegar a una audiencia más amplia
que ayudara a reconocer y encontrar a John List, trataron de encontrar una imagen actualizada del asesino, intentando averiguar cómo sería en ese momento. Con ayuda de un escultor forense que realizó un busto de John basándose en fotos antiguas, hasta buscaron unas gafas similares en tiendas de antigüedades. Junto con el estudio de su perfil psicológico, dieron con las gafas que podría estar utilizando en ese momento y optaron por unas con marcos oscuros y gruesos. El programa se emitió el 21 de mayo de 1989, con la suerte de que las vecinas de John List, madre e hija, estaban viendo el programa y lo reconocieron al instante, como su vecino Robert Clark. Así que llamaron al teléfono que facilitó el programa para dar pistas sobre el asesino, y 11 días después, el FBI fue a su casa, en Richmond, Virginia, encontrando a su esposa, ya que él estaba trabajando. Pero al llegar a casa, aunque él les aseguró que no era John List, al hacerle unas pruebas de reconocimiento de huellas, establecieron que efectivamente era él. Así que fue arrestado y acusado de 5 cargos de asesinato en primer grado, por lo que el jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas. John Emil List falleció a los 82 años, después de 18 años en la cárcel, el 21 de marzo de 2008, a causa de complicaciones en una neumonía. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.